Hola, pues yo os querría recomendar el libro de Gente Normal, de Sally Rooney, porque creo que efectivamente retrata a gente aparentemente normal, pero profundizando en sus emociones a lo largo de las distintas etapas de su vida y en concreto a través de dos personas cuyas vidas están siempre conectadas, pero con distintas intensidades en según los momentos y que no terminan de encontrarse en tiempo y forma. Pero sus historias van muy vinculadas, están de alguna manera entrelazadas y la verdad es que es increíble cómo profundiza esta autora en ese entramado emocional y en esa explicación de estos dos personajes y de lo que están viviendo. Yo creo que es un libro que no deja indiferente. ¿Qué tal, César? Bienvenido. No sé si has leído a Sally Rooney o este libro que nos han recomendado por un casual. No, la verdad que no he tenido el placer. Bueno, pues entonces, esta chica y yo también te lo recomendamos para que te lo apuntes por ahí, ¿eh? Así que tienes deberes, César, ¿vale? Vale, Sally Rooney. Bueno, César, bienvenido. Lo primero, hoy nos une a ti y a mí tu libro, que es un libro en el que nos vas a llevar de viaje. Ahora profundizamos, pero si te parece, César, me gustaría que la primera pregunta eh, sea una que no te voy a hacer yo, ¿vale? A mí me gusta encadenar cosas, ya lo irás viendo. Entonces, nuestro invitado anterior, que se trata de Iago Méndez, que nos venía a hablar de su novela Volcán islandés de nombre impronunciable, nos dejó grabada una pregunta para ti, sin saber que eras tú, pero bueno, para el siguiente, y si te parece, pues la escuchamos. Adelante. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando escuchas a otros escritores o escritoras quejarse con cansancio y con hartazgo de la cantidad de entrevistas y actos promocionales que tienen en su agenda? Bueno, supongo que si tienes el estatus el estatus como escritor de estar haciendo entrevistas constantemente y de que te saturen el teléfono de requerimientos y de invitaciones, pues igual se te hace algo pesado, pero en principio poder hablar de tu obra o de algo que has hecho con tu esfuerzo y tu creatividad debería de ser un orgullo. ¿Me dejas una pregunta, por favor, para el siguiente? Ajá. Ah, una pregunta para el siguiente. La que sea, ¿eh? Sí, la que sea. Sobre escritura, sobre Sobre lo que viajes. tú quieras, pero bueno, si está aquí es porque ha escrito un libro, no tiene por qué ser una novela ni un libro de viajes tampoco, aunque estemos en Radio Viajera, pero aquí vienen pues novelistas, hemos tenido gente de poesía, hemos tenido ilustradores también de libros, espero tener pronto otra vez a Leticia Ruiz Fernández conmigo y nada, pues en realidad, César, yo no sé todavía quién va a ser el próximo, estoy en ello, entre varios, entonces así en general. Vale, pues la voy a tirar a ver si se entiende bien, si la sé transmitir bien. La pregunta es, ¿crees que el 50% de un viaje es la gastronomía? Y si eres de esas personas como mi hermana, que dicen que comen por necesidad, pero que no disfrutan comiendo, que simplemente comen por carburar un poco y tener hidratos en el cuerpo, pero que no tienen no sienten pasión por la comida, pues haz el esfuerzo de fijarte en los que te rodean, que disfrutan mucho comiendo, si realmente gran parte de una cultura, tanto como el 50% o los viajes, una de las grandes experiencias es probar comida extranjera. O sea que todavía, o sea que existe esa gente, ¿no? Los Sí, digo, sí, los que comen solo por no morirse. existen. Yo creo que siempre hay algo, ¿eh? Porque luego mi hermana, pues, aunque acaba diciendo cosas como yo sería vegetariana, pero exceptuando el jamón ibérico, Ya. bueno, a mí los dulces sí. Y bueno, esta reflexión de que el 50% de los viajes es
es la comida, es porque también pues tengo un amigo que, a pesar de que es súper políglota, ensaya el magiar o el mandarín 2 semanas antes de viajar con él, y el tío consigue chapurrear en 2 semanas un idioma, lo cual es bastante increíble. Pues sí. Pero con con todo ese bagaje cultural que tiene el tipo, nada como sentarse en la mesa a beber y a comer. Es un espectáculo igual de grande verlo comer con toda la ansia. Entonces entiendo que para ti la respuesta a tu propia pregunta sería que sí, ¿no? Que al menos el 50% es la gastronomía. Bueno, sería reducirlo mucho, porque al final las gentes y las culturas y las experiencias, a veces o sea, sí que creo que la fotografía es muchas veces por donde te entra por la vista la belleza paisajística de los sitios o arquitectónica, y uno quiere ir para hacer la foto, para retratar, pero también hay países que creo que no puedes lograr esa foto a no ser que sean retratos, porque quizá no hay un paisaje muy bucólico o una catedral o lo que sea que estés buscando para retratar, pero sin embargo la esencia de ese país está en la cultura, en la gente. Entonces es posible que callejear por un barrio o discutir en un mercadillo mmm, te lleve a tener esos matices de la gente con la que te mezclas. Entonces, si bien no todo es lo visual o lo relacional, es mucha parte. Entonces, bueno, sí, la comida, resumiendo, si no es un 30, si no es un tercio del viaje, es un 25% al menos. Ya. Bueno, por cierto, es que, claro, ya, fíjate, en realidad todavía no estamos todavía en la introducción, pero ya hemos hablado de muchas cosas. Entonces ahora lo que me da a preguntarte es si hay McDonald's y KFC en Kazajistán y en Kirguistán. Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Yo en el libro quedé muy impactado porque en la ciudad de Astana, que es la renombrada Astana, que primero era Akmolá, pero con la caída de la Unión Soviética, Nursultán Nazarbayev, que es el actual presidente, el actual y único presidente que ha habido en Kazajistán desde 1991, renombró la capital como Nur-Sultán. Luego sería Astana, luego otra vez Nur-Sultán, y en fin, van haciendo sus cambios. Entonces, en esta ciudad, que es es relativamente nueva, es avenidas muy grandes, es una ciudad muy inabarcable, bastante absurda, en mi opinión. En el libro hablo de Absurdópolis, de una ciudad que no tiene alma. Pues nos impactó porque bajamos a pasear y vimos un tipo de McDonald's que en apariencia era un McDonald's, y dijimos, oye, ya llevamos unos días comiendo pues comida kazaja, ¿no? Y, y vamos a probar a ver qué tal aquí, pero enseguida vi que no era un McDonald's pues de la marca McDonald's, ¿no? Era I Me o algo así, salía un corazón en el logotipo, y era una réplica exacta. Entonces, algo me dio que pensar si era una filial, si tal, pero con los temas de los derechos corporativos y todo, pensé que era imposible que era un plagio, vamos. Pero es que cada sabor era calcado, tenían hasta sus Happy Meals con sus juguetitos, todo era el mismo modelo copiado. Entonces me dio por preguntarme si realmente era legal eso en una legislación económica, ¿no? Pero también pensé, claro, al ser un país de la órbita del Kremlin, supongo que están protegidos frente al capital americano de una manera distinta. Yo en España me parecería impensable, o en Italia, que hubiese un plagio de McDonald's tan exacto y se estuviese llevando el dinero del otro. Y lo investigué para el libro y efectivamente era una empresa nacional kazaja. No sé si ves que la gente a tu alrededor, cuando viaja, va siempre a los mismos sitios, aunque estén en países diferentes y aunque sea un viaje de fin de semana.
Sí, totalmente. Y respecto a la comida es un error, pero ya no solo, a ver, tú puedes estar 20 días en Vietnam o en Sudáfrica o donde sea que estés y decir, bueno, pues yo después de 20 días comiéndolo, Ujú. pues igual que en mi barrio, en mi casa, me Claro, apetece hoy una pizza o me apetece lo que sea, ¿no? por supuesto. También tiene cosas buenas la mezcla cultural, ¿no? De las gastronomías y todo. Pero sí que es verdad que el turista suele acumularse en la plaza principal. Y aunque esté en Roma o en Nápoles y vaya a la avenida principal a pedir una pizza o una carbonara, como puede ser típico en Italia, yo tengo una máxima, que es que siempre nunca vayas a la avenida principal, a la plaza, o sea, busca el callejón más mugriento, con el hombre más mayor posible, con la cocina más sucia y si puedes ver el producto colgando, embutidos o puedes ver el producto en bandejas, en tapas, tal, si es un pueblo pesquero, vete a los mercados, vete a las lonjas si tienes posibilidad, triunfas. Y sí que bueno, a veces a ver, ya después de tantos años ya sé con quién tengo que ir a los sitios, pero bueno, también a veces a la gente pues le da manías, los puestos callejeros, Ya, tal. Al final también, como dice mi madre, si vieses las cocinas por dentro de donde sueles ujú. comer, bueno, te llevarías las manos a la cabeza. Pues sí, también es verdad. Em, bueno, César, tú dices en la descripción de tu libro que que este libro que se titula, bueno, no sé si lo hemos dicho o no, pero bueno, es Kazajistán y Kirguistán y luego Crónicas nómadas en el corazón de Asia Central. Y dices que no, y lo pones así en mayúsculas, que no es una guía de viajes al uso. Entonces, a ver, cuéntame, César, venga, ¿qué es este libro? Y así la gente lo sabe. Bueno, a ver, he intentado mirar el género y probablemente sea una crónica, ensayo, pero no quería tampoco, supongo que el libro ha sido una excusa para hablar de mí mismo, de mi pareja, de amor, de reflexión, de filosofía. Luego yo también, pues, yo fui a la universidad y estudié sociología, entonces también pues esa capacidad, ese defecto profesional de observar el mundo, de las identidades en disputa y bueno, y a veces pues un poco ser una persona bastante conciliadora y siempre me ha asombrado las irregularidades del ser humano, las contradicciones de uno mismo. Yo soy muy autocrítico y muchas veces hasta me fustigo en demasía cuando miro hacia adentro, ¿no? Y necesito a veces, yo qué sé, hacer un deporte o no pensar tanto, pero desde luego, pues entre mi bagaje académico y luego haber tenido la oportunidad de viajar tanto, pues me ha permitido, no sé, de una simple ciudad observar cómo funciona el sistema de residuos. Entonces, pues hostia, si estoy en X país, digo, hostia, aquí tiran la basura toda en un montón y luego la queman. Si estás en África, ves campos quemar. Si no, tal, en una isla, ¿cómo? Entonces, todas estas cosas me fascinan y me fijo y intento siempre interactuar con la gente. Entonces, bueno, aunque está narrado como un diario de viaje por días, lo he separado por capítulos y he intentado traer un poco de mi imaginación y creatividad, que también siempre he sido muy cinéfilo, muy peliculero, muy de cómics. Entonces, pues hago ahí una mezcla de todo mi bagaje y sobre todo intento que sea entretenido, porque para darte lo de siempre. Entonces, bueno, he intentado tener rigor histórico, he intentado no meter la gamba mucho, porque a veces, hostia, uno tampoco es un historiador de Ujú. renombre como para ponerse a hablar de según qué, pero bueno, sí que he estado contrastando todas las fuentes para no meter ninguna patinada. Entonces, bueno, sí que es verdad que podía haber escrito de otro sitio, pero creo que este era interesante porque al final es
pues Kazajistán y los estanes muchas veces son pueblos que tienen origen túrquico, que tienen al mismo tiempo el peso de la influencia soviética muy marcado, con su ADN mongoloide, las invasiones de Gengis Khan. Entonces de ahí pues digamos que es un punto del mapa que cuando tú coges como cuando juegas a los barcos, ¿sabes? Y coges A, eh, C y en el número 27 te sale un croma que dices, hostia, qué color más raro me ha salido de aquí. Raro obviamente desde un etnocentrismo occidental muy de Claro, aquí, ¿eh? claro, claro, claro. Siempre respetando y tal, pero bueno, sí que es verdad que normalmente pues oyes a mucha gente que va a Roma, que va a tal, que va a París, que va a Londres, también la gente va a China, va a Japón, pero igual no se oye tanto y yo ya cuando me embarqué sabía que iba a ser un sitio peculiar, no había escuchado nunca a nadie viajar allí y la verdad que era todo un reto moverse por el noveno país más grande del mundo. Y bueno, mi novia pues ahí también me quiere mucho, me apoya con a veces le expliqué un poquito, tal, que podía ser divertido, y bueno, al final pues tengo ahí un tesoro también y en el libro también lo explico. La prueba del amor esa, madre mía. Esa, no hay duda. ¿Y qué tiene? A ver, cuéntame, ¿qué viste o qué tiene esta región del mundo? Bueno, pues que te llamó tanto la atención, entonces, como para embarcarte en esta aventura. A ver, inicialmente sí que es verdad que a mi pareja se le antojaba un poco Mongolia por el tema que en redes, pues a veces aquello, dormir en una yurta, los nómadas, qué romántico todo. Pero mirando, pues sí que es verdad que vimos que igual para moverte por tu propio pie, tal, no tener que coger un vehículo, llegar pues al desierto de Gobi, tal, tenía unas dificultades. Entonces, no muy lejos de allí, Kazajstán, vimos que la Unión Soviética había hecho en la industrialización una red ferroviaria muy potente. Perdón. Entonces, bueno, la opción de viajar en tren a través de las estepas sonaba interesante y muy inmersivo, aunque podía ser muy monótono, pero oye, podíamos pasar horas mirando por la ventana. eh, a mí, como cuando voy a los desiertos, me gusta ver si ahora la estepa pues tiene este tipo de matorral, si hay algún álamo sueltos y tal. Me gusta ver cómo dentro de la monotonía cambia un poco y poder describir eso. Y bueno, al final pues nos decantamos. También es verdad que Kazajistán no es solo, aunque en su mayor parte es estepa, es tan grande que en los bordes también tiene sus tesoros naturales. Tiene los montes de Lili Alatau, la cordillera del Tian Shan. eh, bueno, en fin, tiene el mar Caspio también y luego pues mucha historia. A ver, técnicamente, porque claro, mencionabas que la gente, pues eso, normalmente se va pues a París, a Roma, cosas así, ¿no? O incluso más lejos, Nueva York, Buenos Aires. Y estos destinos no son los habituales. Así que cuéntame, César, cómo se viaja a estos lugares. Es más sencillo quizá de lo que parece si no hemos estado allí, porque quizá yo tengo la mente como que como que están muy cerrados, más como a la gente, ¿no? Pero a lo mejor es más sencillo de lo que yo me creo. ¿Cómo se hace? Bueno, a ver, yo creo que la gente que se quiere embarcar sí que tendría que pensarlo primero en términos de seguridad, porque si te vas a perder, pues al menos que tu vida pues no corra peligro, ¿no? Yo creo que es lo primero, pero si uno se informa, pues puede ver como a lo mejor Kazajistán o Kirguistán o Uzbekistán, por ejemplo, son países tan seguros como cualquiera de la Europa del Este. Y hoy en día la gente pues viaja a Serbia, a Croacia, a Bulgaria, a Rumanía sin demasiado, sin que hayan tasas de criminalidad ni de robos casi inexistentes. Entonces, viajar allá realmente no es un viaje tan largo. Sí que es verdad que es posible que no haya una conexión directa desde Barcelona, pero si no la hay desde ahí,
hay con escala pues en Praga o en Georgia o en algún punto de Europa occidental o incluso en Turquía. Entonces, pues no es un viaje tan largo como a lo mejor un Estados Unidos o un Corea o un Japón de 15 horas. Igual en 10 horas te puedes plantar allí. El moverte por allí, aunque a nosotros en un principio nos pareció que esto de los trenes iba a ser fenomenal, sí que nos pegamos un poco la hostia nada más llegar, aunque ya estoy acostumbrado a improvisar en estos casos. Y es que los billetes de tren enseguida vimos que estaba todo, pues las webs en cirílico, el idioma Ajá. oficial es el ruso, no teníamos ni idea. Luego, digamos que las ciudades soviéticas, estas que son tan nuevas, también les sucede algo que es que se parecen como a una miniatura del propio Kazajistán, ¿no? No puedes subestimar las distancias, es decir, tú para un viaje de 20 días o de un mes vas a haber visto una parte pequeña de Kazajistán. Entonces, cuando llegamos allá a Astana, lo primero que nos pasó es que, claro, sí, yo enseguida vi la gente muy amable, pero claro, inglés no hablaba nadie, español menos, hablaban ruso. Y bueno, te miraban como si te hubieses perdido, todo bien, ¿eh? Pero claro, cuando ya fui a decir, hostia, un autobús, no entiendo nada de nada, absolutamente. Y luego normalmente estas ciudades no tienen un casco antiguo como puede tener Madrid, Barcelona, Segovia, en fin, o ciudades Ujú. europeas. Entonces, te encuentras de repente con unas avenidas anchísimas, muy grandes, cada manzana que caminas equivale a tres de una en Barcelona o en Madrid. ¿Y qué pasa? Que dices, hostia, solo hemos recorrido 2 manzanas y esto está a tomar por el culo todo, no sé cómo llegar, tu Google Maps tampoco va a funcionar allí porque ya funcionan con otras apps. Entonces, bueno, sí que es verdad que aunque nos falló esto de los trenes, luego el transporte era muy barato, el transporte privado. Entonces, lo que fue, aparte de coger vuelos internos, el transporte de taxi o de vehículo privado particular es muy barato porque además Kazajistán es muy rica en petróleo y gas. Entonces, digamos que la gente de a pie ya tiene unos descuentos en tema de combustible. Incluso para vehículos públicos hay otro tipo de gasolina que debe estar filtrada con no sé qué producto y es aún más barata, por no decir que en zonas rurales probablemente hagan su propio combustible, porque también vi en situaciones de carretera gente con este tipo de botellas de compuestos bueno, que con eso la moto ya tira o lo que sea. Ya, ya, ya. Y entiendo que luego desde allí pasasteis a Kirguistán, entonces. Sí, hicimos el vuelo aéreo, el puente aéreo hasta Almaty, porque Almaty era la antigua capital de Kazajistán. En realidad, a nivel de alma, sigue siendo el corazón de Kazajistán, ¿no? La ciudad más poblada. Almaty estaba en la frontera con Uzbekistán y con Kirguistán y muy cerca de la China también. Entonces, por ahí pasaba la ruta de la seda, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se dice que, bueno, que en su día el Nursultán Nazarbayev puso la capital cerca de Rusia, digamos que para no tener a China tan cerca ante una posible invasión o tener pues el centro de operaciones más cerca de Moscú o temas de estos. Pero desde luego Almaty es muy verde, es muy bonita, muy arbolada, eh, y tiene las montañas nevadas al lado, la cordillera que separa con Kirguistán, y la verdad que se siente como mucho más vibrante y alegre. El otro es un monstruo de cemento, Astana es la actual capital, es un monstruo de cemento en medio de la estepa, es decir, es una especie de Abu Dhabi, que para quien le guste sí, pero yo me sentía un poco en el show de Truman, todo estaba impoluto, no sé, una cosa muy artificial y claro, tampoco no Ya. acaba de haber una población que quiera vivir ahí, entonces pues
hay unos pedazos de edificios tecnológicos de la hostia para el Congreso de Chichinabo de no sé cuándo, pero falta vida. Y luego, pues cuando estás en Almaty ya ves otra cosa, ya ves, luego hay muchas etnias, mucho inmigración georgiana, ucraniana, rusa, entonces armenios, es bastante, ha sido lugar de paso también. En Kazajistán hubieron muchas deportaciones a campos de concentración soviéticos y muchos éxodos rurales. Entonces, bueno, es una zona que también lo del comercio, la ruta de la seda, también ha generado pues unas mezclas étnicas muy interesantes. Esta aura soviética es más presente que pasada, ¿no? Bien, yo creo que sí que es más presente que pasada, porque en realidad, a ver, el dominio del imperio ruso sobre estas tierras, ahora me pillas, pero yo juraría que ya viene de antes de la Revolución Rusa, probablemente, creo que no fallo aquí, pero sí que es verdad que a pesar de que la Unión Soviética cayó en el 91, esto es relativamente hace muy poco. Entonces, todos estos países siguen siendo, a ver, siguen teniendo pues unas relaciones muy buenas con Moscú y todo. Y las ciudades como están construidas es al estilo soviético, plazas muy grandes. Ojo, hay algo muy positivo. El espacio público es para la gente. Y esto es algo que también quiero resaltar, ¿no? Eh, Ujú. Cada vez aquí en Barcelona nos pasa que, bueno, los planes urbanísticos han tenido temas en los últimos años con la alcaldesa Ada Colau de prohibir la circulación, de fomentar el tema de las bicicletas y todo, y han habido detractores y gente a favor. Pero la realidad es que cuando han puesto una vía peatonal con 4 árboles, la gente se tira a la calle. Entonces, cuando vas a una plaza de una ciudad de estas soviéticas y es enorme, una explanada, y dices, coño, aquí faltan bares, aquí faltan H&M's, aquí falta el Zara, aquí falta no sé qué. Hostia, los niños y la gente están en la calle. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, les das espacio y oye, eso Lo también se aprovechan. pierde con el superconsumo. Obviamente no digo que el mundo capitalista no llegase igual que a Rusia, pero bueno, también sin olvidar que tienen, que son musulmanes, ellos beben y son bastante bebedores de vodka también. Por lo tanto, a ver, luego tienen esa parte del carácter oriental, pero no tanto tirando hacia la cultura china, la cultura coreana, los vietnamitas, los tailandeses, que sabes aquello que a veces dices, hostia, es que son culturas muy serviciales y muy amables, ¿no? Y al final a veces siempre decimos, hostia, es que a veces la gente del norte es seria y a veces en el sudeste asiático y en China te atienden con una alegría que es muy propia de allí, pero en Kazajistán, por ejemplo, ya tiran más hacia ser seriotes. Y Ya. seriotes lo digo en un sentido pues más de un lugar que hace frío, más cercanos a Rusia. También están muy entremezclados, ¿eh? O sea, por decirte algo, en las ciudades en Almaty o en Astana, a ver, de cada 10 personas que verás, 3 tendrán rasgos, o sea, probablemente tendrán el pasaporte todos kazajo o kirguí, Kirguistán kirguís y en Kazajistán kazajos, pero 3 de cada 10 tú los rasgos se los verás rubios con ojos azules que serán rusófonos. Entonces, bueno, están entremezclados, pero desde luego hay, ya sea pues, no lo sé si por falta de memoria histórica o porque realmente no fue algo tan traumático para ellos o por el tipo de gobernantes que tienen, no me atrevería a decirlo eso, pero sí que es verdad que yo con todo el tema de la guerra de Ucrania, a ver, en Europa, pues hay unos, más allá de que no nos gusta que haya guerra, de que no nos gusta que un país invada a otro, también Europa y Occidente se alía con unos intereses, Estados Unidos, Rusia en el otro bloque. Entonces, los más media occidentales muchas veces tienden hacia lo que tienden y al final pues uno está
qué sé yo, en Irlanda o en España y está pensando, hostia, es que yo tengo bando, el que sea. Ya. Y al final es una guerra que está en tal sitio, pero es curioso que con, los medios son muy tendenciosos y nos obligan a elegir bando, muchas veces sin tener ni idea de quién son de qué razón, no diré ni buenos ni malos, qué parte de razón tienen unos y otros. Y entonces yo le comentaba a mi pareja Linda, digo, hostia, es que los primeros 10 días yo iba por aquí y cuando entrábamos en un pub y nos bebíamos una pinta de medio litro y me la servía un tío de ascendencia rusa visiblemente, mm, había algo en mí que decía, esto... Pero claro, ¿eso por qué? Porque si yo no tengo nada en contra de los rusos, pero claro, los más medias, Putin tal, y Putin es malo, y Putin es malo, y es el mensaje que también se nos da en Europa. Ya, Entonces, ese mensaje cada tanto que al final los dirigentes son una cosa y la gente de a pie es otra. claro. Entonces, yo cuando ya pasaron 10 días, una parte de mí, te confieso que se relajó y pensé, hostia, es que sí, hay rusofobia. ¿Por qué? Pues la hay porque también nos hacen formar parte de un conflicto. Que ya te digo, no soy yo nadie ni para valorar quién tiene razón, ni me Ujú. mojo, ¿eh? Sí, lo entiendo. Pero bueno, esa idea creo que también es interesante. Claro, lo entiendo, porque, a ver, te, aunque te pueda gustar más o menos Putin, pero Putin es una cosa y el señor que te sirve la cerveza es otro diferente, ¿no? Y no va con él la cosa. Te Correcto, entiendo al final, que vas por ahí. sí, al final nadie quiere nadie quiere, la mayoría de personas no queremos que mueran ni soldados ucranianos, ni soldados rusos, ni que se fabriquen armas, ni tal. Pero al final hacemos propios también los intereses de grandes magnates y de lobbies que mueven mucho dinero, ¿no? Ujú. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, César, como has escrito un libro, entonces entiendo que lees también y entonces quiero hacerte un cuestionario lector para conocerte un poquito más, ¿vale? ¿Qué tipo de libros lees habitualmente? Vale, yo te voy a ser bastante franco, ¿eh? No te voy a decir que me he leído El Quijote. Entonces, yo he leído mucho ensayo Muy bien. por la universidad y supongo que de ahí también me da mucho el estilo que siempre me ha gustado, ¿vale? El tipo de narrativa y todo. Entonces, en los últimos años también me empecé a interesar mucho, no tanto por novelas o grandes obras, sino por autores, periodistas, gente que por lo que sea los había visto, conocía su legado y me interesaban. Me interesan a veces las autobiografías porque me revelan una parte más humana de personajes. Y te podría decir, pues, desde Antoni Daimiel, que es este señor, el periodista que lleva 30 años narrando NBA, y me lo ponía por las noches para ir a dormir un partido de NBA y decía, hostia, cómo me relaja este hombre y parece que sepa de todo tal. Tiene un tono divertido, un tono sensato. Entonces, a lo mejor cojo y me leo su libro, qué sé yo, Muy bien. el de la biografía de un cantante. Y más recientemente, pues también con la pasión por los viajes y todo esto, también leía a David Jiménez, que es el señor este que estuvo de director del Mundo y escribió el libro del director, donde pues explica su experiencia, que él duró 6 meses, qué tal. Y a raíz de esto, pues también ahora estaba leyendo los diarios del opio de David Jiménez y me había acabado hace poco Crónicas Balcánicas, que es de Axel Torres, el narrador de fútbol, el periodista, porque aunque tampoco me gustaría leerme un libro puramente de fútbol, que sí consumo, deportes, pero me pareció interesante la forma de, de cómo a través del fútbol, a veces coges una temática, un hilo conductor y a través de ella hablas de muchas otras cosas. Entonces yo me doy cuenta que a través de algo como es viajar 15 días con tu pareja o 20 realmente puedes hablar de la vida, de la muerte, del amor. Claro. Y entonces este de Crónicas Balcánicas me pareció bonito, pues porque desde la ternura del autor, sus reflexiones, sus miedos, viaja viendo un poco, queriendo documentar la independencia de Kosovo,
en los conflictos, Serbia, Albania, la desintegración de Yugoslavia, y lo hace un poco pues a través de equipos históricos de la zona que antiguamente pues el Partizan de Belgrado, además eran equipos interesantes. Entonces, bueno, habla de todo este romanticismo y lo explica de una manera entre friki y tierna. Y bueno, creo que también un poco a mí me han servido de inspiración David Jiménez y Axel Torres. Bueno, muy bien. Mira, yo ya lo estoy apuntando porque normalmente suelo preguntar al final que me recomiendes un libro y mira, ya me has recomendado uno. Luego, si quieres recomendarme otro, genial. Pero oye, te lo agradezco porque a mí siempre me gusta eso. Y además, hace poco me recomendaron también a David Jiménez, o sea que eh, doblemente apuntado. Bueno, César, ¿qué más? Venga, seguimos. ¿Escribes en los libros, doblas las páginas de los libros, marcas o para ti tienen que estar impolutos? Bueno, impolutos. Vale, Es que cuando iba a la escuela sí que los marcaba mucho porque los libros de texto de la escuela, claro. bueno, pintaba muchos grafitis, hacía firmas, me aburría y mientras escuchaba al profesor dejaba el libro destrozado. Luego mi madre no lo podíamos revender y se enfadaba un montón. ¿Y el marcapáginas que asome o que no asome? Mm, Quizá te da igual. me da igual, sí. ¿Y alguna manía lectora que tengas? Bueno, te diría que tengo que tener la cabeza, ¿no? O sea, sí que es verdad que emocionalmente me meto mucho en las cosas y creo que si sé que una película me va a remover o un libro más aún, o sea, Ujú. tengo que tener la cabeza sana ese día. Bueno, está bien. ¿Hueles las páginas de los libros? Sí, y en especial de los cómics. Ese olor a tinta y a impreso me pirra. ¿Llevas la cuenta de los libros que lees en un año? No, ¿Qué es más importante para ti a la hora de elegir la próxima lectura, la cubierta o la sinopsis? no, la sinopsis totalmente. ¿Y te prestaron alguna vez algún libro que no devolviste? Momento confesión. Seguro, seguro, seguro que sí. ¿Eres de los que acumulas libros? ¿Cuántos libros hay en tu estantería que aún no te has leído? Pues ahora es que también me han regalado muchos últimamente y a O veces sea que sí. agobias. Sí, hay, sí, 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 sí. ¿Y cuál es tu momento favorito del día para leer? Mi momento favorito del día, bueno, probablemente los sábados. Los sábados antes de comer o un sábado de estos de decir, hoy no pienso hacer un carajo y tal y como te levantas, no ir a desayunar, encender la luz y decir, yo me quedo aquí un rato, Muy bien, me cariño. parece. Cuando un libro no te está gustando mucho, ¿eres de los que lo abandonas o lo tienes que terminar? Es que hay dos estilos Bueno, aquí, ¿eh? yo creo que es en la sociedad que vivimos se está perdiendo mucho el obligarnos a hacer cosas y bueno, todo el tema de los móviles, la falta de atención, me gusta Ya. obligarme a hacer cosas porque creo que es una especie de entrenamiento. Tampoco hay que caer en la estoicidad absurda, pero bueno, sí, sí, o sea, sí que creo que hay que obligarse. ¿Y te gusta más visitar la librería o la biblioteca? La biblioteca. Muy bien, eres de los míos entonces. Sí. Bueno, César, háblame un poco sobre ti. Vamos a ver, estamos hablando de viajes porque este es un libro sobre viajes. ¿Tú por qué viajas? Bueno, es una pregunta, es la pregunta del millón, ¿no? Bueno, viajo para perderme y creo que a veces, no sé, hace poco leí que Simmel, el autor, decía que viajar para el hombre posmoderno es una manera de matar el tiempo en el sentido de que como el tiempo es algo tan irreparable e inevitable y uno se hace mayor y tiene conciencia de finitud,
hacer un viaje te permite empezar de cero algo y terminarlo. Entonces, mientras estás, digamos, en ese fragmento de tiempo, te olvidas de tu vida y de tu rutina. Y el otro día lo hablaba con mi amigo Alejandro y le decía, es que yo cuando estamos de viaje, estos tíos que no paran de llamar a la parienta todo el rato, a no sé quién, dices, bueno, a ver, una llamada de cortesía, sí, pero yo me estoy yendo para perderme un rato la cabeza. Intento no hablar por WhatsApp, Instagram no abrirlo en esos días, todos estos temas. Entonces, le decía que yo esos momentos, mi única preocupación es mi familia, es con los que estoy en ese momento. Aunque mi madre, mi novia, da igual. Mm, ahora seré padre, pero también espero que siga siendo así cuando viaje. O sea, Ya. no, para mí ese es mi equipo y es mi familia. Entonces, si estoy con los amigos en las entrañas de Senegal, oye, mi única preocupación es qué comemos hoy, dónde dormimos hoy, que esta hamburguesa de carretera, de esta gasolinera no me siente mal y que hace mucho calor y hay que encontrar una cerveza que no esté semicaliente. Entonces, y pasar ese control de policía y eso me centra un montón. Me Ya. genera una especie de mindfulness que bueno, yo hago artes marciales también y digo que hay pocas cosas que te metan más en esa acción y te hagan olvidar de todos los estímulos que te rodean que cuando haces sparring, ¿no? Cuando tú estás mirando a los ojos de un contrincante, hay tal tensión que es animal, tú simplemente estás pendiente de no encajar un golpe y golpear y eso es animal, no hay otra cosa en ese momento, es matar o morir, ¿no? Un poco. Oye, no sé si también viajabas mucho antes de la carrera o no, pero quería preguntarte si como sociólogo, después de estudiar sociología, se viaja diferente. Vas por el mundo un poco diferente. Ves el mundo diferente. Sí, vas más de listo. No, a ver, sí, claro que sí. A ver, obviamente a ti te han metido durante muchos años los conceptos de las culturas y al final, mediante todo esto cultural, exculpamos mucho también. Y a veces, pues, nos perdemos mucho en los grises y también creo que la cabeza y los humanos y las sociedades, el orden necesitan blancos y negros, porque si no, no avanzaríamos si todo fuese motivo de debate. Pero bueno, como al final pues también viajo por placer, eh, sí, me permite tener una mirada muy amplia, analizar cada gesto, ver si hemos subido a un coche y no la ha saludado a mi novia simplemente porque es un tema de religión, de respeto cultural en su religión. Todas estas pequeñas cosas pues me fascinan bastante. También es verdad que desde que empecé a escribir a recoger un poco las cosas más interesantes que sucedían en muchos viajes desde hace años. El hecho de escribirlo y de tener luego que documentar algo que posiblemente salga a la luz te da una responsabilidad histórica y digamos periodística casi casi porque, hostia, yo tampoco me puedo inventar según qué. Yo te puedo Ya, decir lo que me ha pasado a mí en mi crónica, pero claro, si yo hablo de los orígenes de Kazajistán, hombre, da respeto, la verdad, pensar que eso lo van a leer mucha gente y con toda la era que vivimos de la desinformación y todo, pues, hostia, es una sensación de responsabilidad. Entonces, también, no solo desde que soy sociólogo, que eso ya hace muchos años, pero creo que se me quedó impregnado, pero desde que empecé a escribir, sí que me he dado cuenta que tengo un interés por los detalles y que veo gasolina literaria en muchas cosas que me rodean. la gasolina literaria, me gusta eso. Bueno, César, cuéntame, a ver, consejos para la gente. ¿Cuál es el kit del viajero tuyo? Las cosas que te llevas siempre y así nos sirve de consejo a los demás también, si nos animamos a hacer este tipo de viajes, que no es el típico de ir un fin de semana a París. Vale, yo
lo principal, lo voy a separar en cuando viajo con mi novia y cuando viajo con algún amigo. La diferencia, la única diferencia con la novia es que llevo más calzoncillos, ¿vale? Entonces, porque ella se merece la versión mejor de mí. Entonces, cuando voy con ellos no me preocupo tanto de cambiarme tanto de calzoncillos. O sea, que toda mochila que esté un poco más comprimida, oye, siempre puedes hacer lavadoras. Pero bueno, sobre todo, pues has de pensar un poco en la medicina que pueda haber en el lugar. Y bueno, pues intento llevarme básicos, desde ibuprofenos o paracetamol, a hostia, si Dios no lo quiera, te pillase una fiebre chunguísima, tal vez algún antibiótico de estos, digamos, generalizados que sirven para una fiebre o para, no sé, digamos, para salir del paso, ¿eh? Y, y bueno, a ver, intento me gusta que los destinos puedan ser países que alternan tanto buena urbe como buen parque natural, como buena naturaleza, zonas de pueblos, entonces sí, miro tema también bañador, tema chanclas, tema toalla, porque también si hay un río, una piscina, una playa, un lago, e incluso si es un país con tradición de baños termales, me encanta meterme y ver cómo está la gente ahí. Bueno, pues nada. Pero bueno, yo creo que lo imprescindible es saber la climatología y llevar medicamentos. Luego ya lo de los seguros de viaje y eso al gusto y al bolsillo de cada uno. Muy bien, pues gracias por el consejo. De todos los destinos a los que has ido, ¿cuál sería tu destino favorito? ¿Solo te puedo decir uno? Bueno, a ver, si me quieres decir un par de ellos, ¿por qué no? Venga, va, pues dos. Bueno, Sudáfrica para mí es uno de mis destinos favoritos. A mí Sudáfrica fue la primera vez que viajaba más allá del África subsahariana, porque antes había estado en Marruecos y luego estaba en Senegal, Gambia, Angola, tal, pero Sudáfrica me pareció unos contrastes muy espectaculares. Yo imaginaba algo como sabanas y ahí me encontré efectivamente, con sabanas y parques nacionales de mucha extensión, eh, fauna salvaje, pero me encontré bosques, me encontré cañones, me encontré montañas, valles, me encontré costa increíble, océano, tiburones y luego también pues al ojo digamos analítico del más sociológico y antropológico, los contrastes son brutales porque en una ciudad como puede ser Johannesburgo confluyen los distritos financieros con barrios de chabolas y personas pues que están en mucha miseria y bueno, y es pues digamos la huella un poco bueno, ya se sabe, ¿no? No vamos ahora a destapar el apartheid y el dominio de las colonias europeas, pero sí que creo que bueno, el tema de Sudáfrica ha generado también nuevos ricos de población negra, ¿no? Africanos, autóctonos, pero también y ha sido un país más próspero en algunos aspectos que otros de la región, pero al mismo tiempo ha generado mucha desigualdad. Ya. Entonces es un país de unos contrastes brutales, muy bello, también con sus temas peligrosos y todo. Es un cóctel que me dejó un recuerdo y un sabor increíble. De hecho, Ciudad del Cabo también es una ciudad espectacular. Yo creo que de las mejores que he visto con sus. Aquí en Barcelona tenemos Collserola y la playa, ¿no? Pero allí también ves el océano y detrás tienes un cañón ahí, unas montañas, unas colinas increíbles, muy verde, casi paseando se pueden ver ballenas, por Hermanus y todo esto. Luego, pues también el tema de bueno, la afición de los británicos por el vino y hicieron ahí unas regiones vinícolas muy espectaculares también. El tema de los steakhouse y tal, también se comen unas carnes en Sudáfrica, si eres un amante de la carne, increíbles. Y bueno, y excursiones, todo, el Cabo de Buena Esperanza es algo increíble. En fin, ¿Y el muchas otro? aventuras.
Y el otro, bueno, lo voy a decir por bucólico, pero también por auténtico. Creo que Azores es un destino que, aunque se oye cada día más, está para alguien que sea de España, oye, estás en 3 horas, es un billete asequible y luego una vez allí, oye, la isla de San Miguel ofrece de todo, ofrece desde, eh, sobre todo, trekkings preciosos, pero puedes bañarte en calderas, hay gastronomía buena y es una cosa preciosa, o sea, es una mezcla de el País Vasco con Asturias, con la selva, con todo lo bonito que vivero de que te puedas echar a la cara. Sí que es verdad que creo que como destino que no hace mucho sol en medio del océano Atlántico, no acaba de despegar, pero eso es también la magia. Y luego la gastronomía. En medio del océano, pues hazte cargo que te vas a cualquier pueblucho pesquero y te ponen ahí un pescado que te quedas la mar de a gusto. Y Ya es ves. barato. Y luego, oye, no olvidemos, son 9 islas, todas conectadas con la principal. Que no te gusta la principal y quieres algo más, digamos, alternativo, coge un avión y vete a cualquiera de las otras, que te vas a topar con 2 personas. Quizás hasta demasiado pocas en los otros pueblos, pero bueno, la principal ya es un espectáculo visual, gastronómico, para los amantes del trekking es muy auténtico y muy bonito, para mí de lo más bonito que he visto. Pues qué bien, Sudáfrica y Azores, vaya par de destinos. ¿Cuál sería el de tus sueños entonces? El que no has ido todavía, pero quieres ir a toda costa. Mm. Bueno, quiero ir al Amazonas. Yo mi padre falleció hace 3 años y en el libro de Kazajistán, obviamente, tengo recordatorios de él. Y siempre recuerdo que cuando éramos pequeños él era mucho de aventura y de escalada. Y cuando íbamos a la montaña de pequeños siempre me daba la opción de escoger entre una de las 22 aventuras de Tintín. Entonces yo elegía una. Y muchas veces veíamos una que se llamaba, en catalán era la orella escapsada, que en castellano debe ser la oreja cortada. Bueno, era básicamente un muñequito de madera que tenían en un museo y la historia pues iba a través del Amazonas, de un misionero que se perdió y lo tenían que... Entonces aquella embarcación de Tintín por el Amazonas siempre me despertó aquello de alguna vez iré. Y este año teníamos vuelos para ir a Ecuador porque mi pareja linda es ecuatoriana. Ujú. Entonces tenemos familia allí en los Andes ecuatorianos, tenemos familia Muy en bien. Guayaquil, entonces bueno, nos lo ponían fácil. Pero justo pues se quedó embarazada y entonces eh, renunciamos porque había riesgo de algún parásito, tipo Ya. el Zika o el dengue, entonces lo tenemos pendiente, pero a mí tocar Amazonas es algo que me falta. Bueno, pues espero que lo consigas. Bueno, César, tenemos que ir terminando ya. Te he dicho fuera de micro al principio que esto no es la radio y que el tiempo da igual, pero bueno, a ver, tampoco hay que exagerar. Y cuando escribas otro libro te voy a invitar otra vez y seguimos hablando. Pero antes de decirte adiós, me gustaría, preguntarte dos cosas. La primera es, ya te dije al principio que me gusta encadenar cosas y te voy a liar para que participes de un relato improvisado que estáis escribiendo los que pasáis por aquí. A razón de una frase, solo necesito una frase. ¿Qué te parece si escuchas la historia que empezó la primera invitada y las frases que fueron añadiendo a continuación y tú nos dejes una frase que continúe esa historia? Ahora te voy a pedir que te pongas así en plan ficción, pero solo es una frase, no te asustes. Era una soleada tarde de otoño y María caminaba junto al Gran Canal de Venecia. Iba mirando en los edificios y todo, en las calles por donde pasaba. Había mucha gente, pero ella solamente estaba absorta en lo que sentía, en los olores, en lo que percibía. De repente, sin darse cuenta, chocó con alguien de lo distraída que iba. Y al levantar la mirada, se dio cuenta de que ella ya conocía a esa persona. Al principio dudó, pero finalmente se decidió
y le preguntó: «Nos conocemos de algo, ¿verdad?». La persona se quedó mirando y le dijo: «Señorita, con el debido respeto, creo que usted y yo no nos conocemos de nada». Y ahora Bien. yo me callo y me dejas una frase. Fue entonces cuando se dio cuenta que la persona era Al Pacino rodando El mercader de Venecia. Oye, qué bien, muy bien me parece. ¿Demasiado larga o qué? No, bueno, está bien. Está Te he bien. dado juego. Te he Eh, destrozado la historia. bueno, a lo mejor el siguiente te odia, pero vamos a ver cómo lo sigue. Vamos a ver, para marchar con la imagen del libro en la cabeza, César, como no nos ven porque lo están escuchando solo, me gustaría que nos describas la cubierta, si la tienes a mano, Sí, sí. y así, pues eso, nos vamos ya con esta imagen del Bueno, libro. la cubierta del libro tiene algo de historia, ¿vale? Cuenta. La cubierta del libro me la diseñó mi amigo Carlos Serrando, que es diseñador gráfico. Eh, a ver, ellos no suelen, no suelen, digamos, alardear de parentesco, pero él es sobrino de Javier Mariscal, el que hizo la mascota del Kobe de Barcelona 92. Entonces, bueno, también es todo un orgullo que me hiciese la portada, pues por pura amistad, mi amigo. Y bueno, es un buen diseñador y la verdad que creo que captó la esencia porque el libro pues habla mucho de los caballos, de la tradición nómada de los caballos, de los platos típicos con carne de caballo, tal. Y el envoltorio, digamos, el marco en el que está el caballo, esas cenefas son shirdaks, que son bordados kirguís típicos. Entonces, bueno, el rojo también, la tradición, la sangre, todo. Bueno, yo creo que la verdad es que espero poderle dar las gracias como se merece, porque también la gente le ha gustado mucho la portada. Genial. Pues nada, César, gracias por tu tiempo. Nos has presentado, lo repetimos, Crónicas nómadas en el corazón de Asia Central, Kazajistán y Kirguistán. No sé si te mojas y me dices cuál te gustó más, si Kazajistán o Kirguistán. Me gustó más Kirguistán. Sí, ¿no? Ahí voy a ser valiente. Venga, va. Bueno, de momento lo dejamos aquí. Que vendas muchos más, César. Y nada, pues ya sabes dónde estamos para lo que necesites, ¿ok? Vale. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer. Un abrazo, ¿eh? Алтындай ғана жеттің